La llave inglesa se le escapó de las manos congeladas a Jack Thompson al verla. Una joven, de unos 22 años, se acurrucó detrás de su caja de herramientas como un animal herido. Llevaba horas nevando, convirtiendo Cedar Falls en un páramo helado, pero de alguna manera esta viuda embarazada había encontrado el camino a su garaje. Tenía la ropa empapada, los labios fríos, y cuando lo miró con esos ojos desesperados, Jack sintió que algo se quebraba en su pecho, el mismo muro que había construido alrededor de su corazón hacía 3 años. Ben, de 8 años, esperaba en la camioneta, preguntando por qué papá tardaba tanto, pero Jack no podía moverse. La mano de la mujer se posó protectoramente sobre su vientre hinchado, y por una fracción de segundo vio a su difunta esposa, Emily, en ese gesto. «Por favor», susurró, su voz apenas audible por encima del viento aullante. «Solo necesito un lugar cálido». Jack Thompson siempre había creído que algunas noches podían cambiarlo todo. El 22 de diciembre de 2019 se suponía que sería solo otra noche cerrando el taller mecánico de Thompson, el pequeño taller que había heredado de su padre. El viento sacudía el revestimiento metálico mientras se limpiaba la grasa de las manos, el mismo ritual que había realizado todas las noches desde que Emily murió hacía 3 años. Cedar Falls había sufrido la peor tormenta de nieve en 20 años, pero Jack no podía permitirse perder ni un día de trabajo. Llevaba 2 semanas de retraso en el pago de la hipoteca, y la lista de Navidad de Ben estaba arrugada en su bolsillo como un recordatorio de todo lo que no podía darle. La joven no debía de ser mucho mayor que Emily cuando se conocieron. Su cabello oscuro le caía enredado alrededor de la cara, y su ropa apenas le protegía del invierno de Michigan. «Me llamo Katie», dijo, mientras luchaba por incorporarse contra la fría pared de hormigón. «Katie Miller. Perdón por entrar». Vi que la luz seguía encendida y pensé que tal vez su voz se apagó al sentir otra oleada de escalofríos. Jack notó que no llevaba anillo de bodas, pero tenía una franja pálida en el dedo donde había estado uno recientemente. Jack había aprendido a leer a la gente como a leer los motores. Cada sonido, cada vacilación contaba una historia. Katie Miller huía de algo, y no era del peligro. Era la clase de huida que surge al no tener a dónde ir. La voz de Ben se oía desde la camioneta, apenas audible por encima del viento. «Papá, tengo frío». Jack sintió la familiar punzada de responsabilidad. Pero allí, viendo a Katie luchar por mantenerse en pie mientras protegía a su hijo nonato, oyó la voz de Emily con tanta claridad como si estuviera a su lado. «Hay gente que necesita ángeles», solía decir. «Quizás a veces también se supone que seamos ángeles». La decisión surgió de algún lugar, más allá de la lógica. Jack se dirigió a su camioneta y apagó el motor, ignorando las preguntas confusas de Ben. «No puedes quedarte aquí esta noche», le dijo a Katie, viéndola desanimar. «Pero puedes venir a casa con nosotros, solo por esta noche, hasta que pase la tormenta». Los ojos de Katie se llenaron de lágrimas que no tenían nada que ver con el frío, y Jack sintió que la grieta en su pecho se ensanchaba un poco más. La casa de los Thompson había sido el orgullo y la alegría de Emily, una casa estilo rancho de los años 50 que ahora parecía más un museo que un hogar. Jack había dejado todo exactamente como Emily lo había dispuesto, incapaz de borrar los últimos rastros físicos de la mujer que le había enseñado a amar. Katie se movía por la casa como un fantasma, recorriendo los muebles con la mano como si memorizara la textura de la vida normal. Jack calentaba las sobras de sopa mientras Ben acribillaba a su invitada con preguntas inocentes. ¿Vas a tener un niño o una niña? ¿Tienes marido? Perdí a mi esposo hace 6 meses, le explicó Katie a Ben mientras Jack fingía concentrarse en remover la sopa. Accidente de auto. Voy a tener una niña y la voy a llamar Lily. Había algo familiar en su cadencia, en la forma en que enfatizaba ciertas palabras, aunque Jack no podía recordar a quién le recordaba. Me he estado quedando con diferentes personas, pero es difícil encontrar lugares que acepten embarazadas. La conversación fue interrumpida por una llamada que plantaría las primeras semillas de la revelación.
El celular de Jack vibró, mostrando un número que no reconoció. Jack Thompson. La voz era áspera, arrastrada por el alcohol. Soy Ray Miller. Busco a mi hija, Katie Miller. Alguien dijo que podrían haberla visto por tu vecindario. Jack sintió algo instintivo que lo llevó a mentirle al desconocido. No he visto a nadie con ese nombre. Quizás deberías llamar a la policía si tu hija está desaparecida. No es un buen hombre, susurró Katie después de que Jack colgara, con la voz apagada por las manos que le cubrían la cara. Mi padre tiene problemas con la bebida y la ira. Cuando murió mi esposo Tommy, quería que volviera a casa para que él pudiera controlarme a mí y al bebé. Tuve que irme. Jack sintió un instinto protector que no había experimentado desde la muerte de Emily. Esta mujer y su hijo nonato necesitaban algo más que una comida caliente. Necesitaban un refugio. A la mañana siguiente, Jack tomó una decisión. No había planeado hacerlo. Katie había dormido en el sofá y ya estaba preparando café cuando la encontró al amanecer. Había encontrado el delantal de Emily y se lo había atado a la cintura, que se expandía, y la cocina volvió a cobrar vida como no lo había hecho desde el accidente. He estado pensando en lo que dijiste anoche, dijo Jack, sobre la necesidad de una oportunidad. Necesito ayuda por aquí. Ben necesita a alguien que esté aquí cuando trabajo hasta tarde. Si estás dispuesta a quedarte a ayudar en la casa, puedo darte un lugar donde vivir hasta que decidas qué hacer. Katie apretó los labios como si estuviera conteniendo las palabras que querían salir. No me conoces. No sabes en qué podrías estar metiéndote. Jack estudió su rostro, notando cómo evitaba su mirada. Quizás no, dijo, pero sé lo que se siente necesitar ayuda y ser demasiado orgullosa para pedirla. Emily solía decir que a veces Dios pone personas en nuestro camino por razones que no entendemos de inmediato. Habían pasado 3 meses desde aquella nevada noche de diciembre, y la casa de los Thompson había experimentado una transformación. Katie tenía un don para hacer que los espacios se sintieran como un hogar. Convenció a Jack de mover algunas de las cosas de Emily para crear espacio para que la vida volviera a suceder. La mesa de la cocina donde el crucigrama de Emily había estado durante 3 años ahora albergaba las sesiones de tareas de Ben y las citas médicas de Katie. Habían caído en rutinas que se sentían sorprendentemente naturales. El café de la mañana antes de que Ben despertara, la cena en familia, las conversaciones nocturnas que revelaban pequeños fragmentos de sus historias. Pero la familiaridad generaba preguntas que Katie parecía reacia a responder. Recibía correo que la ponía nerviosa, atendía llamadas telefónicas en privado que la dejaban callada y retraída. Cuando Jack le preguntaba si todo estaba bien, ella sonreía y cambiaba de tema, pero él podía ver las arrugas de preocupación formándose alrededor de sus ojos. La verdad empezó a salir a la luz una tarde de jueves de marzo, cuando Katie se puso de parto 6 semanas antes. El viaje a Cedar Falls General fue un torbellino de luces rojas y la respiración controlada de Katie. Llama a la doctora. Patricia Wong. Se las arregló entre contracciones. Me ha estado atendiendo. La doctora Wong resultó ser una mujer de unos 50 años que también había sido la médica de Emily. Emily hablaba de ti a menudo, dijo la doctora Wong durante las largas horas de espera. Le preocupaba lo que le sucedería a ti y a Ben si alguna vez le pasaba algo. Lily Miller llegó a las 23:47 con un peso de 2,2 kilogramos. Cabello oscuro y la expresión decidida de su madre. Jack se encontró llorando en el pasillo del hospital, abrumado por emociones que no podía identificar. Cuando la enfermera le preguntó si era el padre, empezó a corregirla, pero se detuvo. A efectos prácticos, supuso que sí. Llevaron a Lily a casa, preparada con esmero para su llegada. Los 4 se adaptaron a nuevas rutinas que giraban en torno a la alimentación y el cambio de pañales. Ben se tomaba en serio su papel de hermano mayor, leyéndole libros ilustrados en voz alta. Katie observaba sus interacciones con gratitud mezclada con algo que parecía casi dolor. Tienes suerte de tenerlos a ambos, decía,
pero siempre con una tristeza desproporcionada a sus circunstancias. La primera verdadera grieta en su relación llegó por correo. Entre las facturas habituales había un sobre sin remitente que hizo palidecer a Katie. Lo leyó 2 veces antes de colocarlo boca abajo sobre la mesa, con las manos temblorosas. «Solo alguien de mi pasado», dijo cuando Jack le preguntó. Pero su reacción despertó todo su instinto protector. Después de 1 hora de luchar con su conciencia, Jack leyó la carta que Katie le había dejado. «Ahora sé dónde estás. Sé lo del bebé. No puedes esconderte de tu familia para siempre. Tenemos que hablar pronto, papá». La carta estaba firmada por Ray Miller. Y de repente, Jack comprendió por qué Katie parecía tan aterrorizada esa noche cuando su padre la llamó. No se trataba de desacuerdos familiares. Se trataba de algo que había llevado a una joven madre a elegir la indigencia en lugar de volver a casa. Lo que Jack no sabía era que los secretos que Katie guardaba estaban a punto de salir a la luz de maneras que desafiarían todo lo que creía saber sobre el perdón y la redención. Las señales habían estado ahí todo el tiempo, esparcidas como migas de pan en su día a día, pero Jack había estado demasiado agradecido por la felicidad como para notar el patrón. Las miradas nerviosas de Katie cada vez que las noticias mencionaban accidentes por conducir ebria. La forma en que cambiaba de tema cada vez que Ben le preguntaba por el accidente de coche de su madre. Su insistencia en hacer la compra sola, siempre volviendo con historias sobre largas colas que explicaban por qué los recados sencillos llevaban horas. Las pesadillas que la despertaron a las 3 de la mañana, dejándola sentada a la mesa de la cocina con café frío y el peso de una culpa no expresada que la oprimía como una piedra. Hubo momentos en que Jack la sorprendió mirando la fotografía de Emily en la repisa de la chimenea, con una expresión que iba más allá de la admiración o la curiosidad. Era la mirada de alguien que observa un rostro que acaba de ver. Antes, intentando ubicar un recuerdo que se negaba a aflorar por completo. Cuando Ben contaba historias sobre su madre, como siempre desafinaba en el coche, como hacía panqueques con forma de animales los sábados por la mañana, Katie escuchaba con una intensidad que parecía casi dolorosa, como si estuviera memorizando detalles sobre una mujer a la que nunca había conocido, pero que de alguna manera conocía íntimamente. La verdad empezó a desvelarse una cálida tarde de abril, cuando Katie ayudaba a Ben con un proyecto escolar sobre historia familiar. Habían extendido fotografías sobre la mesa de la cocina, y Ben explicaba cada foto con la seria atención que dedicaba a los asuntos importantes. «Estos son mamá y papá el día de su boda», dijo, señalando una foto de Jack y Emily bailando en la recepción. «Y este es el coche de mamá. Le encantaba ese Honda Civic azul. Papá dice que era su orgullo y su alegría». La mano de Katie se quedó paralizada a medio camino hacia su taza de café, con el rostro pálido mientras miraba la fotografía. «¿Qué pasó con el coche?», preguntó en voz baja. Aunque Jack percibió algo extraño en su voz, una tensión que no había estado presente momentos antes. Ben levantó la vista de su proyecto con el tono pragmático que usan los niños al hablar de tragedias que no comprenden del todo. «Un hombre malo la atropelló con su coche mientras bebía cerveza. Por eso mamá fue al cielo. La policía lo atrapó, pero era demasiado tarde para ayudarla». Jack observó la reacción de Katie con creciente preocupación. Se agarraba al borde de la mesa con tanta fuerza que sus nudillos se habían puesto blancos, y había algo en sus ojos que parecía reconocerla. «Katie», preguntó en voz baja, «¿estás bien?». Ella asintió rápidamente, demasiado rápido, y se disculpó para ir a ver cómo estaba Lily, dejando a Jack y Ben solos con las fotografías y la creciente sensación de que algo fundamental acababa de cambiar en su obra cuidadosamente construida. Fue la doctora Wong quien finalmente ató los cabos, aunque lo hizo sin darse cuenta durante una revisión rutinaria. Para Lily 6 semanas después del parto. Katie había estado luchando con lo que el médico llamó ansiedad posparto, una condición que parecía empeorar en lugar de mejorar con el paso de las semanas. Había estado teniendo ataques de pánico,
momentos de terror abrumador que la atacaban sin previo aviso y la dejaban sin aliento en los pasillos del supermercado o mientras doblaba la ropa en la habitación del bebé. Durante una sesión particularmente difícil, la doctora Wong sugirió que la ansiedad de Katie podría tener su origen en un duelo no resuelto por la muerte de su esposo. El trauma suele surgir cuando menos lo esperamos, explicó, tomando notas en la historia clínica de Katie. A veces, convertirse en madre nos hace pensar en todas las madres que no están aquí para ver crecer a sus hijos. Hizo una pausa, pensativa. Ya he visto esto antes. De hecho, tuve otra paciente, Emily Thompson. Una madre tan joven que murió atropellada por un conductor ebrio cuando su hijo pequeño tenía solo 5 años. Ray Miller, ese era el nombre del conductor. Nunca lo olvidaré porque el caso me afectó profundamente. 3 años de prisión no parecían nada por quitarle la vida a Emily. Jack sintió que se le iba la sangre del rostro al recordar el nombre. Ray Miller. Katie Miller, el padre que había estado llamando, que había enviado cartas amenazantes, que había echado a su hija de casa con su ira y su alcoholismo, el conductor ebrio que había matado a Emily. Eran el mismo hombre. La habitación pareció inclinarse sobre su eje mientras las implicaciones lo azotaban como una ola. Katie no era solo una desconocida a la que había ayudado por bondad. Era la hija del hombre que había destruido a su familia. Había estado viviendo en su casa, durmiendo en la habitación de invitados de Emily, cuidando a su hijo, todo ello sabiendo que su padre era la razón por la que Emily nunca volvería a casa. Jack se excusó de la cita, alegando que necesitaba aire, pero en realidad necesitaba espacio para procesar lo que parecía una reorganización completa de su comprensión de los últimos 6 meses. Cada interacción con Katie cobraba un nuevo significado. Su reticencia a hablar de su familia, su conocimiento del dolor, que parecía ir más allá de la pérdida de un marido, la forma en que a veces lo miraba con una expresión que podría haber sido de culpa si él hubiera sabido reconocerla. Había cargado con el peso de los pecados de su padre desde el momento en que supo el nombre de Jack, y había elegido guardar silencio antes que perder a la primera familia real que había encontrado desde la muerte de Tommy. El enfrentamiento se produjo esa noche, después de que Ben se hubiera acostado, hubiera terminado sus deberes y se hubiera cepillado los dientes, felizmente inconsciente de que los cimientos de su mundo estaban a punto de cambiar de nuevo. Jack encontró a Katie en la habitación del bebé, meciendo a Lily y cantando la misma canción de cuna que Emily solía cantarle a Ben, una melodía que de repente adquirió un significado siniestro. ¿Había estado Emily cantando esa canción la noche que murió? Había estado sonando en la radio cuando la camioneta de Ray Miller se saltó el semáforo en rojo y acabó con todo lo que Jack creía saber sobre la felicidad. Katie, dijo en voz baja, con algo en la voz. Una combinación de dolor y reconocimiento. Y la ira apenas controlada la hizo levantar la vista con ojos que ya sabían lo que venía. Dejó de mecerse, dejó de cantar, dejó de respirar por un momento mientras se miraban fijamente a través de la pequeña habitación que se había convertido en el símbolo de su improbable familia. «¿Sabes?», susurró, y no era una pregunta. Había resignación en su voz, el tono de alguien que llevaba meses esperando este momento, temiéndolo y quizás incluso deseándolo en igual medida. Jack asintió lentamente, incapaz de confiar en que su voz se mantuviera firme. Katie cerró los ojos y continuó meciendo a Lily como si el movimiento pudiera evitar que el mundo se derrumbara a su alrededor. «Quería decírtelo», dijo, con la voz apenas por encima de un susurro. «Todos los días, durante 6 meses, quise decírtelo. Cuando me ayudaste a doblar la ropa de Ben. Cuando me enseñaste a conducir tu camioneta. Cuando abrazaste a Lily por primera vez como si fuera tu nieta. Cada momento de bondad me dificultaba encontrar las palabras». Abrió los ojos y lo miró directamente, con lágrimas corriendo por sus mejillas. «Mi padre mató a tu esposa, Jack. La persona más importante de tu mundo. La madre de tu hijo, y yo soy su hija. ¿Cómo podría merecer la bondad que me has demostrado?» Jack sintió que la ira le subía al pecho, ardiente y familiar.
La misma rabia que lo había consumido durante el juicio 3 años atrás, cuando se sentó en la sala del tribunal escuchando al abogado de Ray Miller abogar por una reducción de la sentencia. Pero debajo de la ira había algo más complejo. Un dolor que había aprendido a dejar espacio para el amor de nuevo, solo para descubrir que el amor y la traición podían ocupar el mismo espacio en un corazón humano. ¿Por qué no me lo dijiste?, preguntó, aunque una parte de él ya entendía la respuesta. Porque fui egoísta, admitió Katie, con la voz cada vez más fuerte mientras las lágrimas seguían cayendo. Porque por primera vez desde que murió Tommy, me sentí segura. Porque Ben necesitaba a alguien y tú necesitabas a alguien. Y pensé que tal vez podría compensar lo que mi padre te quitó devolviéndote algo. Pensé que tal vez podría ganarme el perdón siendo útil, siendo el tipo de persona que Emily habría querido en su casa. Se levantó lentamente, acomodando a Lily en su cuna con movimientos que se habían vuelto instintivos durante las últimas 6 semanas. Sé que eso estuvo mal. Sé que debería haberte dicho la verdad desde el principio, pero tenía miedo de que me odiaras, y no podía soportar la idea de perder a la única familia que había tenido desde el accidente. La palabra accidente flotaba en el aire entre ellos como una acusación. No había sido un accidente. Había sido una decisión. Ray Miller había elegido beber esa noche. Había decidido ponerse al volante de su camioneta. Había decidido saltarse el semáforo en rojo que hizo que el Honda Civic de Emily se estrellara contra un poste de teléfono, acabando con su vida a los 28 años y dejando a Jack con la tarea de explicarle a un niño de 5 años por qué mamá no venía a cenar. Me destrozó la vida, dijo Jack, sorprendido por la calma que sonaba en su voz cuando por dentro sentía que se desmoronaba de nuevo. Tu padre me arrebató todo lo que me importaba. Y lo supiste cuando decidiste quedarte aquí, cuando decidiste formar parte de nuestra familia. Las palabras salieron más duras de lo que pretendía, pero el dolor era demasiado intenso para ser suave. Katie se estremeció como si la hubiera golpeado, pero no apartó la mirada. Sí, dijo simplemente. Lo sabía y me quedé de todos modos porque era egoísta, estaba desesperada y me encantaba la idea de volver a pertenecer a algún lugar. Pero también porque pensé que tal vez si podía ayudarlos a ti y a Ben a sanar, si podía ser una buena madre para Lily y enseñarle a ser mejor que su abuelo, tal vez algo bueno podría surgir de todo este dolor. Hizo una pausa, armándose de valor para lo que venía a continuación. Mi padre es alcohólico, Jack. Ha estado bebiendo desde que mi madre murió cuando yo tenía 7 años. La noche que chocó el coche de Emily, estaba en la fiesta de mi boda. Estaba enojado porque me había casado con Tommy en contra de su voluntad. Enojado porque estaba eligiendo mi propia vida en lugar de quedarme en casa para cuidarlo. Bebía toda la noche, y cuando terminó la recepción, debí haberle quitado las llaves. Debí haberlo detenido. La confesión golpeó a Jack como un puñetazo. Katie había estado allí esa noche en su propia boda, viendo a su padre beber hasta la ira que mataría a Emily 3 horas después. Había estado celebrando el comienzo de su nueva vida mientras Emily conducía a casa después de un turno de noche en el hospital. Cansada pero feliz porque había podido ayudar a una familia cuyo bebé había nacido con complicaciones. Las dos mujeres habían estado viviendo vidas paralelas esa noche, sin saber que sus historias chocarían de la manera más devastadora posible. Tenías 22 años, dijo Jack en voz baja, aunque no estaba seguro de si la estaba defendiendo o tratando de entender cómo se podía atribuir la culpa en una tragedia que involucraba tantas decisiones tomadas por tantas personas. Tú no fuiste responsable de las acciones de tu padre, ¿verdad? Katie, preguntó, y había un tono autocrítico en su voz que Jack reconoció de sus momentos más oscuros. Sabía cómo era cuando bebía. Lo había visto al volante tantas veces que no podía contarlas. Podría haber hecho algo, haber dicho algo, haberle quitado las llaves, haberle pedido un taxi. Pero también estaba enfadada con él. Enfadada por intentar controlar mi vida. Enfadada por no estar contenta con mi boda. Así que lo dejé irse. Lo dejé irse borracho y furioso. Y 3 horas después,
mató a tu esposa. El portazo de un coche en la entrada interrumpió la respuesta de Jack. A través de la ventana de la habitación de los niños, vio una figura tambaleándose hacia la puerta principal. Un hombre de unos 50 años con la puerta inestable de alguien que ha estado bebiendo. Ray Miller había venido a recoger a su hija, tal como había prometido en su carta. Katie agarró el brazo de Jack con dedos temblorosos como hojas de otoño, y de repente volvió a tener 22 años, aterrorizada por la ira de su padre y desesperada por proteger a sus seres queridos. No solo está enfadado, susurró con urgencia, con la voz adquiriendo el tono de alguien que ha vivido con la violencia y la imprevisibilidad durante demasiado tiempo. Le debe dinero a gente peligrosa. Por eso no pude volver a casa después de que Tommy muriera. ¿Por qué? He estado escondida. Pidió prestado a tiburones solitarios para pagar mi boda. Y cuando no pudo devolverles el dinero, empezaron, buscando garantías para mí y el bebé. Si no lo encuentran, vendrán a buscar a su familia. El golpe en la puerta fue fuerte e insistente, seguido de una voz arrastrada por el alcohol y la desesperación. Katie, sé que estás ahí. Necesitamos hablar. Jack la miró fijamente, comprendiendo finalmente cómo encajaban las piezas de un rompecabezas esparcidas a lo largo de meses de medias verdades y cuidadosas omisiones. Katie no solo había estado huyendo de un padre autoritario. Había estado protegiendo a Jack y Ben de las consecuencias de las deudas y adicciones de Ray Miller. Cada mirada nerviosa a coches desconocidos, cada llamada privada, cada momento de ansiedad que él atribuía a la maternidad reciente, en realidad era miedo de que los problemas de su padre la siguieran. Al único lugar donde se sentía segura. Tengo que ir con él, dijo Katie, con voz firme a pesar del terror en sus ojos. Si no lo hago, seguirá volviendo. Traerá sus problemas a tu puerta, y Ben podría salir lastimado. No puedo permitir que eso pase. Ni a Ben, ni a ti, no después de todo lo que nos has dado. Se dirigió a la puerta, pero Jack le cogió la mano. Por un momento, se quedaron paralizados en la puerta de la habitación del bebé, conectados por el peso de decisiones imposibles y el amor que habían construido entre secretos. Los golpes se hicieron más insistentes, y la voz de Ray Miller resonó por la casa con la furia de un hombre que se había pasado la vida culpando a otros de sus fracasos. Katie, no me hagas derribar esta puerta. Me debes algo mejor que esto después de todo lo que he hecho por ti. Jack sintió que sus instintos protectores se encendían ante la amenaza en la voz del hombre, pero Katie ya se estaba apartando, ya estaba tomando la decisión que definiría el resto de sus vidas. Me diste una familia cuando no tenía nada, susurró, con lágrimas corriendo por su rostro mientras miraba a Jack por última vez. Le diste a Lily un lugar seguro donde nacer. Me diste 6 meses sintiéndome como en casa. Eso es más de lo que jamás esperé. Le besó la mejilla suavemente. Una bendición y una despedida en un solo gesto. Cuida de Ben. Dile que amarlo fue lo más fácil que he hecho en mi vida. Y si algún día lo encuentras en tu corazón, recuerda que no todos elegimos la familia en la que nacemos, pero algunos tenemos la suerte de encontrar la familia que estamos destinados a amar. Con eso, Katie Miller abandonó la vida de Jack Thompson, cargando con los pecados de su hija y su padre hacia un futuro incierto, dejando atrás a un hombre que finalmente comprendió que a veces amar significa dejar ir a alguien, incluso cuando dejarlo ir se siente como morir. Mientras la veía desaparecer en la noche con el hombre que había asesinado a su esposa, Jack comprendió que el perdón no era algo que sucediera de repente. Era algo por lo que uno elegía trabajar, día a día, incluso cuando parecía imposible. 12 años transcurrieron entre esa noche de marzo y la llamada que lo cambiaría todo de nuevo. Jack tenía 44 años y su cabello oscuro estaba teñido de canas. El taller se había expandido hasta convertirse en el taller mecánico de Thompson e hijo, aunque Ben era el único hijo varón, y a los 20 años mostraba más interés por la informática que por los carburadores. Ben se había convertido en un joven que hacía preguntas sobre la mujer que lo había ayudado a criarlo durante un año crucial de su infancia.
Jack le había dicho la verdad cuando Ben cumplió 16 años, que Katie era la hija del hombre que mató a Emily, pero que se había convertido en familia a pesar de esa terrible conexión. Jack había contratado a un investigador privado una vez, pero la pista se había perdido en algún lugar de California. Katie Miller había desaparecido tan completamente como si nunca había existido, llevándose consigo a su hija, que ahora tendría 12 años, y el pedazo del corazón de Jack que nunca había logrado recuperar. Había salido con varias mujeres a lo largo de los años, pero ninguna de esas relaciones había progresado más allá de cenas agradables y despedidas educadas. La llamada llegó un martes por la noche de octubre, mientras Jack ayudaba a Ben a empacar para su tercer año en la Universidad de Michigan. ¿Es Jack Thompson? La voz era profesional, controlada, con una tensión subyacente. Soy la doctora Sarah Chen del Hospital de la Universidad de Michigan. Llamo por su hijo, Benjamin Thompson. Accidente de auto, cirugía de emergencia, estado crítico. Los detalles se difuminaron en una pesadilla de terminología médica y palabras tranquilizadoras cuidadosamente medidas. Ben había sido atropellado por un conductor ebrio mientras caminaba de regreso a su dormitorio. Una coincidencia tan cruel que Jack se preguntó si el universo tenía un retorcido sentido de la ironía. Jack llegó al hospital y encontró a Ben en cirugía. Su condición era demasiado inestable para recibir visitas, lo que le permitió pasearse por la sala de espera y recordar cada oración que Emily le había enseñado. El señor Thompson. La voz provenía de detrás de él, suave y familiar, de una manera que hizo que Jack se girara a pesar de la imposibilidad de reconocerla. La mujer con uniforme quirúrgico era mayor de lo que recordaba, su rostro marcado por años de responsabilidad, pero sus ojos eran inconfundiblemente los de Katie. Doctora Catherine Miller, según su placa. La hija que se convertiría en Lily estaba a su lado, una niña de 12 años con cabello oscuro y la expresión seria de su madre, con una insignia de voluntaria. Katie, susurró Jack, y 12 años se desvanecieron en la nada. Se veía exactamente como la había imaginado, mayor, más segura de sí misma, marcada por la competencia que emanaba de años de tomar decisiones de vida o muerte. ¿Es usted la cirujana de Ben? Katie asintió, con lágrimas corriendo por sus mejillas mientras luchaba por mantener la compostura profesional. Va a estar bien, dijo primero, porque antes que nada era doctora. La cirugía salió bien. Necesitará fisioterapia, pero se recuperará por completo. Solo entonces se permitió ser Katie en lugar del doctor Miller, extendiendo la mano tímidamente para tocar la de Jack. No podía creerlo cuando vi su nombre en la cita de la cirugía. Benjamin Thompson. Jack la miró fijamente, abrumado por el alivio por Ben y la sorpresa al ver a la mujer que había desaparecido por completo. Te convertiste en doctora, dijo. Katie sonrió entre lágrimas. Me inspiraste, viéndote cuidar de todos a tu alrededor, viendo la gran diferencia que una persona podía marcar. Quería ser alguien que pudiera devolver lo que tú me diste. Lily dio un paso al frente. Ya no era la bebé que Jack recordaba, sino una joven serena. Mamá me habló de ti y de Ben, dijo. De cómo nos cuidaste cuando no teníamos a dónde ir. Siempre he querido conocerte. Jack miró a madre e hija, viendo la generosidad de Emily reflejada en la decisión de Katie de dedicar su vida a la sanación. ¿Dónde has estado?, preguntó Jack. La expresión de Katie se complicó. Primero Cal, luego la Facultad de Medicina en Chicago, la residencia en Detroit. Llevo 3 años trabajando aquí, con la esperanza de que algún día nuestros caminos se vuelvan a cruzar. Ella es la razón por la que me hice médico. Katie señaló a Lily. Cada vida que salvo es mi forma de devolverte lo que nos diste. La enfermera anunció que Ben estaba despierto y preguntaba por su padre. Jack se dirigió al ascensor, pero se detuvo y se dio la vuelta. ¿Te gustaría verlo?, preguntó. Katie miró a su hija. Hubo una breve conversación silenciosa entre ellas antes de asentir. Nos encantaría.
Los hemos extrañado a ambos más de lo que jamás imaginarían. Mientras caminaban juntos hacia la habitación de Ben, Jack sintió la presencia de Emily con la misma claridad con la que caminaría a su lado. Siempre había creído que las personas llegan a tu vida por razones que se revelan con el tiempo. Allí con Katie y Lily, a punto de presentarles al joven que nunca había dejado de preguntarse por su hermana elegida, Jack finalmente entendió lo que Emily intentaba decirle. La puerta de la habitación de Ben se abrió a un futuro que ninguno de ellos podría haber predicho hacía 12 años, cuando una joven embarazada se refugió en el garaje de un desconocido durante la peor tormenta de nieve en 20 años. El milagro no fue solo que Katie se convirtiera en la doctora que salvó la vida de Ben. El milagro fue que el amor demostró ser más fuerte que la vergüenza, que la familia se puede elegir tanto como nacer, y que la redención siempre era posible para aquellos lo suficientemente valientes como para creer en las segundas oportunidades. Al final, pensó Jack al ver cómo el rostro de Ben se iluminaba de reconocimiento y alegría. Emily tenía razón sobre los ángeles. Después de todo, a veces aparecían como extraños que necesitaban refugio. A veces desaparecían durante años solo para regresar cuando más se les necesitaba. Y a veces, con mucha suerte, se quedaban el tiempo suficiente para recordarte que todo final es también un comienzo. Y cada despedida lleva consigo la promesa de